abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó, y demostró que no hay límite. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Cifuentes para el programa Magazine, una guía para todos. Y en este día me encuentro en compañía de el doctor Sergio Díaz Martínez, que bueno, ha estado impartiendo conferencias dentro de la unidad de seminarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, que de hecho es el lugar en el que nos encontramos. El doctor Sergio Díaz fue invitado por la agrupación de jóvenes Todo por Amor, Todo por Monclova, obviamente jóvenes emprendedores y preocupados por la ciudad de Monclova. Sergio Díaz es doctor en mercadotecnia, también es maestro en ciencias en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, lo que se conoce como el INAOE. También tiene la licenciatura en física en la Universidad Veracruzana, al igual es profesor universitario y posgrado, y también, bueno, imparte diferentes licenciaturas. Esto lo ha hecho por más de 24 años, y en base a las conferencias que se han estado impartiendo aquí en esta ciudad de Monclova, él es conferencista sobre temas relacionados a los valores en nuestro país, diferentes estados de esta hermosa República Mexicana, y también en el extranjero, lo que es Centroamérica. Bueno, Sergio Díaz, pues bienvenido a la ciudad de Monclova. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Ernesto, y poder a través de este canal pues platicar de estos temas tan importantes que son los valores que de repente en nuestra sociedad se han ido perdiendo o han pasado como anticuados, aunque justamente yo digo lo contrario, que los valores permanecen. Hay principios universales que rigen y deben seguir dirigiendo nuestras vidas para tener una sociedad más equilibrada, más sana y menos corrupta especialmente. Así es, y precisamente, Sergio, ayer tuve la oportunidad de presenciar dos de tus conferencias aquí en el aula magna. Preocupado, bueno, yo así lo percibí en el contenido de tus ponencias, por la juventud, por hablarle a la juventud de valores que muchos de ellos, hablando a nivel mundial, se han perdido los valores, y que los jóvenes piensan precisamente eso, que hay valores que ya están pasados de moda. ¿Qué nos dices en cuanto a si los valores tienen fecha de caducidad? Ajá, me gusta cómo lo estás mencionando, Ernesto. Quiero decirte que personalmente, por los diferentes lugares donde hemos estado, en las universidades donde hemos estado impartiendo cátedra, como decíamos, en licenciatura, posgrado y aún en secundaria y preparatoria, me he dado cuenta que hay principios que no cambian. Por ejemplo, yo ayer les preguntaba, oiga, ¿a quién le hace daño tener una persona agradecida, una persona que perdone, una persona que ayuda? Creo que a nadie le hace daño. La persona que muestra interés y atención hacia los demás son cosas que no pueden cambiar. Entonces los jóvenes, desafortunadamente, con este enfoque de posmodernismo, de que todo es relativo y depende el contexto y el tiempo que te ha tocado vivir, los jóvenes tienden a pensar que hay cosas que pasan de moda, pasan a la historia, pero creo que hay valores universales que todos sabemos que proceden de Dios, del amor de Dios. Dios no desea que la humanidad esté pues en problemas, digamos, guerras, pleitos, robos, deshonestidad, corrupción. Al contrario, Dios establece principios. Hace años, por ejemplo, en Estados Unidos, y déjeme comentarlo así, yo recuerdo que se leía la Biblia en las escuelas. Entonces hubo una mujer, que ahora no recuerdo su nombre, que dijo en el Congreso, señores, debemos quitar esa lectura de la Biblia. Oiga, pero la Biblia habla de respetar a los demás, de tener amor por los necesitados, de ayudar a la viuda, de ayudar al huérfano. Claro, ahora no se le está enseñando esos valores en Estados Unidos y tampoco en Latinoamérica, de tal manera que parecería ser que la gente hace lo que más le place. Estamos en retrógrado, estamos moviéndonos hacia atrás. Yo creo que debemos volver a la senda antigua, a los valores principales, y volver a recuperarlo, y desde la familia especialmente poder promover y vivir los valores desde los papás, ser ejemplo. Es decir, si hablamos de veracidad, ser veraces nosotros. Si hablamos de respetar, respetando a la familia. Creo que tenemos que hacer algo por esta juventud. Yo platicaba hace unos minutos con el director del programa Magazine, con Luis García, y le decía, oye, yo creo que
el mundo se nos va a salir de las manos si no hacemos algo. Y yo creo que llegar con los jóvenes y decirle, mira, haz una reflexión de lo que estás viviendo y ve cómo tomas decisiones. Si lo haces fundamentada en una base de valores firme, universales, que todos queremos, o lo estás tomando a la y se va. Yo creo que es importante que reflexionemos y promovamos estos valores entre los jóvenes. Sergio, me llama la atención que estás mencionando a Dios dentro de, bueno, ayer lo vi en tus conferencias también y ahorita me llama la atención que lo vuelvas a mencionar, los valores universales a los que te estás refiriendo, y así lo entendí desde ayer, están basados en principios de Dios. ¿A qué crees tú, Sergio, entonces, que ha sucedido el hecho de esa desvalorización de valores, a pensar que la gente cree que va evolucionando el valor al grado de que el valor se adapta a nosotros en lugar de nosotros adaptarnos al valor? Ahora, lo digo de esta manera porque al momento en que tú estás mencionando a Dios, se entiende que es un valor nato, un valor donde no hay una opción. Hablemos, por decir, de la honestidad. El honesto tiene que ser honesto y no hay variante. Nosotros, hablando como raza, lo hemos manipulado en ese sentido. Me parece muy loable que se voltee, ¿verdad?, al origen de los valores universales, que bien lo estás mencionando tú, que en este caso, pues indudablemente es Dios. Fíjate que yo creo en lo que decía un sociólogo ruso antes de que cayera la Unión Soviética, el comunismo en la Unión Soviética, y no es porque yo apoye el comunismo, pero es un ejemplo donde este hombre decía, esta sociedad, la rusa en aquel entonces, se está resquebrajando justamente porque nos hemos olvidado a Dios. Otro ejemplo es en Estados Unidos, como yo decía, se dejó de leer la Biblia, se dejó de platicar o orar con Dios, y hemos observado cómo en años anteriores los jóvenes se les permite o ya no se filtra el introducir armas con las cuales muchas veces han acabado con la vida de sus compañeros y maestros. Y recuerdo que en una barda de Estados Unidos había una frase que un día apareció y decía, Dios, ¿por qué permitiste que mataran a mis compañeros? Al otro día aparecía la respuesta que seguramente un ser humano puso, que decía, porque ustedes me sacaron de la escuela. Y lo tremendo, Ernesto, y público que nos escucha, es que no hemos sacado a Dios de las escuelas nada más, lo hemos sacado de nuestros trabajos, lo hemos sacado de nuestras vidas, de nuestras familias. Por ejemplo, ahora no nos importa quién sea el que esté generando utilidades o ingresos a la empresa, no nos importa qué vida personal lleve. Yo quiero decirle que en empresas en Estados Unidos, en Europa y en Asia, los que ocupan la alta gerencia son hombres de una sola mujer, que no están divorciados, que han respetado a su esposa como aquella que le prometieron compromiso en el altar. Entonces, en empresas de clase mundial, la alta gerencia la ocupan gente de un testimonio impecable, es decir, que tienen una sólida base de valores. Entonces yo creo que ha llegado el momento de voltear nuevamente nuestra cara a Dios y decir, Dios, ¿tú qué nos dices? Y yo quiero decirle que por más sabiduría humana de un sociólogo, de un psicólogo, y con respeto a ellos, a teóricos, a investigadores como yo soy, creo que sobre todo eso está el consejo sabio de Dios. Y mire, en nuestro país tenemos en el artículo 3 constitucional que la educación es laica, pero en México se ha interpretado un laicismo mal aplicado, donde parecería que nosotros llegamos a la organización educativa y le decimos a nuestro espíritu, mira, te quedas aquí en la puerta y al rato regreso por ti cuando salga. No es cierto, Ernesto, entramos con cuerpo, alma y espíritu, todos con emociones, con pensamientos, con necesidades y aún con temores. Entonces yo creo que es muy importante que recuperemos esos principios. Mire, ¿qué ha estado pasando? Por ejemplo, en el arte, en la cultura que tú muy bien promueves, de repente se dijo, oiga, ¿por qué no tomamos desnudos? Y después dijimos, oiga, ¿y por qué esos desnudos no los hacemos aún más intensos y los subimos a la internet? Y surgió la pornografía por la web, que donde los chicos les gusta meterse. Oiga, yo creo que es muy importante que no desvaloricemos o echemos abajo aquello que por años y aún por milenios ha sustentado la vida de muchas culturas. Si nuestra cultura actual no recupera esos valores, mi estimado Ernesto, coincido con muchos teóricos del devenir sociológico de la humanidad, esto va a irse a pique. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que quiere, hoy con preferencias sexuales, hoy con que el modelo del matrimonio no sirve. Yo quiero decirle, amigo, que hay principios que nosotros podemos recuperar y sobre todo, Ernesto, vivirlos con congruencia entre el discurso y la práctica. Así definitivamente convengo contigo,
pues prácticamente en todo lo que estás mencionando, Sergio. Fíjate que ahorita que mencionabas tú en que en los Estados Unidos se optó, y yo sé que ustedes también conocen esa noticia, por sacar a Dios de las escuelas. De hecho, es parte de la historia universal, cuando a Dios lo sacaron de las escuelas en los Estados Unidos. Hace alrededor de unos 8 meses aquí en nuestro país salió una iniciativa de ley, Sergio, donde decía que qué opinaba el público de que se hablara de la Biblia dentro de las escuelas públicas. ¿Qué dice Sergio Díaz con relación a ello? Hombre, yo digo que es lo mejor que nos podría pasar en este país. La verdad es que cuando yo he estado en varias universidades, cuando se habla de Dios o de la Biblia en las escuelas, de repente hay gente que se empieza a echar para atrás o se da la vuelta y se va. Oye, nos avergonzamos en ocasiones, hablando en general. Sí, yo quiero decir, y fíjate, no solo avergonzarnos, sino la gente de plano no está considerando el consejo de Dios en nuestras vidas. Yo le invito, el libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios, está bien bueno. La verdad es que si usted quiere saber cómo tratar a su esposa, cómo tratar a sus hijos, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un ejemplar ciudadano, lea su Biblia. La verdad es que me impresiona cuando la gente, sin haber leído completamente, solo de oídas ha escuchado de Dios, con eso ya cierra su puerta, su corazón, la puerta de su corazón a Dios. Yo le invito a que considere esos principios. La verdad, son principios que a nadie le hace daño. Oiga, tratar a los demás como a ti te tratan, amar al prójimo como a ti mismo. Oiga, ¿eso a quién le hace daño? Al contrario, son principios que, si en verdad, por ejemplo, ayer decía una señorita en el debate que hubo después de la conferencia, yo recuerdo las palabras de ella que decía, oiga, si estos 10 puntos, porque presenté una conferencia que se llama las 10 competencias olvidadas. Yo les decía a esta niña, si estos 10 puntos los tratáramos y los viviéramos, decía, ¿qué planeta tendríamos? Yo diría, ¿qué país tendríamos? ¿Qué Monclova tendríamos? ¿Qué ciudad teníamos? ¿Qué país? ¿Qué México tendríamos? Yo creo que es lo mejor que nos podría pasar, sin llegar a un proselitismo religioso, sin llegar a una religiosidad. No estoy hablando de religiosidad. Cuando Jesucristo vino a la tierra, del cual estoy hablando, del Dios de la Biblia, Él vino no a establecer una religiosidad, vino a establecer una forma de vida, el no hacerle daño a terceros o a cuartos, el amar a nuestros cónyuges, el amar a nuestros hijos, el trabajar en pro de la sociedad. Oiga, si usted analiza los principios que Jesús estableció en su palabra, la verdad, si nosotros los aplicáramos y enseñáramos desde las aulas, creo que buen tiempo vendría para nuestro país. Así es, Sergio, ya casi para terminar, hablabas perdón, con relación a las conferencias que diste ayer y sobre las 10 competencias olvidadas. Hoy son otras 2 conferencias muy interesantes. Uno de los títulos es si la virginidad evoluciona. Muchas y más las jovencitas sexualmente activas lo dicen, bueno, tuve ya mi primera relación sexual y no falta la amiga, y también sucede en los varones, ¿verdad? O el amigo que le dice, bueno, si no te gustó, no te satisfizo, pues deja la prueba con otra persona, e inclusive también en el matrimonio. ¿Tú crees, Sergio, que la virginidad como valor ha evolucionado? Bueno, tú hablabas hace unos momentos de valores universales y eso nos queda claro en el simiente de Dios, pero ¿por qué pasará que la juventud lo ha desvalorizado lo que viene siendo la virginidad, si es que se ve como algo evolutivo? Yo quiero comentar ahí que la verdad es que los jóvenes están perdiendo el control del dominio propio. De repente, bueno, está el despertar de la sexualidad, que a través de los medios de comunicación, los enfoques hollywoodescos, los programas de televisión, las redes sociales han estado tratando de despertar el amor antes de tiempo. Y yo creo que es oportuno mencionar que a ninguna mujer, escúcheme bien, sensata, prudente, le interesa casarse con un hombre que ha tenido experiencia sexual profunda, como ellos dicen, porque detrás de esa experiencia sexual profunda están las enfermedades venéreas. Fíjese, antes era el SIDA, ¿sí o no? Bueno, ahora es el VPH, el virus del papiloma humano,
que de repente no se manifiesta como el SIDA, pero que el joven lo tiene. Imagínese la probabilidad de una señorita que dice, yo me voy a casar con un joven que tenga experiencia sexual. Por favor, oiga, esa experiencia no hay que aprenderla, uno lo aprende y lo pasa muy bien con su cónyuge en el orden de Dios. De tal manera que yo invito a los jóvenes que sí considere, señorita, si tú me estás escuchando en este momento, no le des lo que él te exige, la prueba del amor. Si él en realidad te ama, te va a saber esperar. Y aquel joven que te quiere llevar a la cama antes de tiempo, no te está respetando, amiga, porque yo he conocido muchas historias de jóvenes que le dan su prueba de amor, sus prácticas prematrimoniales, como hoy pomposamente se le llama, y después la abandonan. Y déjate de eso, Ernesto, después vienen las enfermedades de transmisión sexual, viene el embarazo indeseado, las vidas truncadas universitarias. Mire, yo soy profesor universitario en diferentes universidades allá en la ciudad de Puebla, y he encontrado jóvenes que ya no los veo venir. Le pregunta a su compañero, ¿por qué ya no viene tal joven? Pues resulta ser que ya embarazó una niña, y lo sacaron de la escuela, y el papá le dijo, ahora como hombrecito vas a cumplir y te pones a trabajar. Vida truncada. Y la señorita que iba a ser una diseñadora, una licenciada en merca, se quedó. ¿Por qué? Porque le hizo caso a su neurona, en lugar de decir, oye amigo, si me respetas, me vas a esperar y lo vamos a hacer en el orden de Dios. Yo creo que la virginidad es un valor que debemos estar promulgando. Suena anticuado, la gente dice, oiga, que este hombre está hablando del siglo XIV o del primer siglo de nuestra era. No, estoy hablando de que hay gente actualmente que se guarda, jóvenes que se guardan, y créame que si tú lo haces en el orden de Dios, va a haber una bendición no solo para ti, sino para tus generaciones, tus nietos, bisabuelos, tataranitos. Oiga, nosotros deseamos lo mejor para ello, pero Ernesto, sobre todo, que si nosotros cumplimos el orden de Dios, Dios va a bendecir tu matrimonio, tu vida sexual, tu vida familiar, tu vida personal y profesional, si cumples y te adaptas a los principios de Dios. Fíjate, Ernesto, con esto cierro, que mucha gente ve a un Dios prohibitivo, y yo no. Yo leo la Biblia, perdón, que es de lo que estoy hablando, y yo encuentro más bien un Dios que es buena onda, déjenme llamarle así, un Dios lleno de bondad, de misericordia, donde Él te da ciertos flachazos, te da luces ámbar, donde te dice, si haces esto te va a suceder esto, si haces esto otro te va a suceder esto. Es decir, Dios te pone advertencias, te pone no carga pesada, sino te pone la información para que tú, joven o tú, señorita, puedas decidir. Finalmente la vida es una vida de decisiones. Diariamente estamos tomando decisiones. Yo decido si me acuesto con mi novio o no me acuesto con mi novio. Yo decido si uso condón o no uso condón. Yo decido si obedezco a mi papá. Yo decido si robo o no. Ahora, ¿qué decisiones estamos tomando y cómo las estamos tomando? Sea buena o mala, yo quiero decirte, tú que me escuchas, mi estimado televidente, lo que sí va a suceder es que las decisiones y sus consecuencias nosotros las vamos a vivir, sean buenas o sean malas. Entonces yo les invito a tomar decisiones con una base de valores, que son esos valores universales, que en términos prácticos proceden del consejo y del amor de nuestro Dios. Así es, entonces, concluyendo lo de si la virginidad evoluciona, pues sencillamente no evoluciona, es un valor nato que de hecho ahí entraría la palabra el conservarnos, ¿verdad? Para llegar, bueno, y más los jóvenes, ¿verdad? A un matrimonio pues puros, hablando en términos sexuales. Sergio, breve y por cuestión de tiempo, háblanos sobre la diversidad sexual y la teología, que es la segunda y última conferencia de este segundo día de ponencias aquí dentro del aula, la sala de seminarios de la universidad. Yo quiero decirle que otra vez, refiriéndonos al principio de Dios, mucha gente que fisiológicamente es hombre, de repente siente que no es hombre y que es mujer, o viceversa. Si tú me estás escuchando, yo quiero decirte que debes tener mucho cuidado. Y otra vez me voy a los principios que emergen del amor de Dios. Cuando Dios permite que un bebé o un niño nace, o es hombre o es mujer. No es cierto, no hay evidencia científica, y eso quiero que quede muy claro, que hay cambio de sexo, que tú puedes elegir tu sexualidad. Ya está prefijado. Dios determinó que fuera niño o que fuera niña, de tal manera que este es un tema muy controversial, pero yo quiero decirte algo: si tú respetas la sexualidad que Dios ya estableció en ti, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Y si tú dices, es que yo me siento mujer cuando soy hombre, o me siento hombre cuando soy mujer, yo quiero decirte que es solo una sensación. Fisiológicamente tú funcionas como hombre si eres hombre y como mujer si eres mujer. De tal manera que esa diversidad sexual, que lo respetamos, claro, como personas, habría que pensar seriamente que varón y hembra, hombre y mujer, Dios nos ha creado, y creo que es muy importante que nos acerquemos a Dios y le pidamos ese apoyo para que confirme, establezca y consolide el sexo que Él mismo ha determinado.
Yo quisiera, Ernesto, si me lo permites, dejar al aire mi teléfono y mi correo electrónico por si el auditorio que nos esté escuchando tiene a bien invitarnos a dar estas 4 conferencias o más conferencias. Yo tengo más de 20 años dando conferencias de este tipo en varias partes del país, en el extranjero. Mi número telefónico es 2224 55 33 33. Lo repito, 2224 55 33 33. Y les voy a dar un correo electrónico, es sergioh.martinez@hotmail.com. Lo repito, sergioh, así seguido, .diaz.martinez@hotmail.com. Ustedes me pueden hablar para hacer alguna invitación, o si gustan por correo, si tienen alguna pregunta, si creen que podría yo orientarles, tuvieran alguna duda muy especial que a lo mejor no se atreven a comentarlo públicamente, lo puedes hacer por correo. Yo te puedo orientar y decirte lo que en base a una base de valores sólida, universalmente aceptada, pudieras tomar la mejor decisión. Y si ustedes gustan, puedo ir a dar estas conferencias, solo llámenos y nosotros estaremos por ahí. Así es. Bueno, por los datos que acaba de dar el doctor Sergio Díaz, también están apareciendo aquí en pantalla para que ustedes los tomen, y si quieren comunicarse con él, pues lo hagan. Está él en la mejor disposición de viajar o apoyar según sean las necesidades. Sergio, pues todo por amor, todo por Monclova. Nuevamente te agradece el estarnos visitando en la ciudad de Monclova y el estar compartiendo los conocimientos que tienes en estos 2 días de conferencias dentro de la unidad de seminarios. Nuevamente bienvenido. Algo con lo que gustes concluir. Sí, yo quiero decirte, joven, señorita, adulto, si ya lo has intentado de diferentes maneras, de diferentes métodos, yo te invito que ahora lo intentes con el método de Dios. Que Dios te ayude. Gracias. Así es, Sergio. Pues no nos queda más. Bienvenido nuevamente. Dios te bendiga y estamos en contacto. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó, y demostró que no hay límite, no hay imposibles.